llaman Bourdieu, algo así. Yo toda la vida lo he escuchado, mis profesores le decían Bourdieu y a mí ya se me quedó Bourdieu, pero les digo, ustedes díganle como ustedes entiendan. Eh, Como ya vieron en el video, fue un sociólogo muy activo y muy famoso, de mucha influencia en la segunda mitad del siglo XX. Igual que el resto de estos pensadores franceses que hemos estado viendo, él también estudió en la Escuela Normal Superior de París y pues ahí es donde se va a ver también influenciado en su juventud, por ejemplo, por Althusser, ¿sí? Si recuerdan, Althusser fue el primero que vimos y que habló de, bueno, a ver, ¿alguien se acuerda qué vimos con Althusser? ¿Cuáles fueron algunos de sus conceptos principales? ¿Recuerdan lo de los aparatos ideológicos del Estado? Sí, maestra, era el aparato represivo y el aparato ideológico, si bien recuerdo. Y también me acuerdo que estaba como que en pelea con el humanismo, ¿no? Ujú. Eso es ¿Se lo que... acuerdan? Muy bien, ajá. Sí, de hecho, pues hay varias cuestiones en común con todos estos pensadores y cada uno le va a dar su nombre, pero pues son conceptos muy similares. Por algo se le considera una corriente de pensamiento que les digo, si bien la etiqueta de postestructuralistas ya se les impone después, sí tienen muchos elementos similares. Y así como Althusser habló de los aparatos ideológicos del Estado, en donde estaba la iglesia, la escuela, em, los medios de comunicación. Aquí también Bourdieu, gran parte de sus primeros textos van a ser una crítica muy fuerte a la institución de la escuela, ¿sí? Como uno de estos elementos que ayuda a perpetuar las diferencias en la sociedad, que es similar a lo de los aparatos ideológicos del Estado, es similar a lo que después vamos a ver también con Foucault. Em, Él rescató también conceptos de los clásicos, que es una de las preguntas que vimos en el quiz, como Marx, Weber y Durkheim. Sin embargo, no los tomó tal cual, sino precisamente los trató de ver de una forma crítica, ¿sí? Si bien él va a hablar mucho de capitales, como vimos, no se va a quedar limitado a lo que Marx entendía por capital, no se va a quedar limitado a lo que Marx entendía por lucha de clases. Él va a retomar algunos de los conceptos claves de estos señores, como funciones, prácticas simbólicas y la reproducción del sistema, pero a diferencia, en este caso ahora de Durkheim, por ejemplo, él va a ver que las representaciones colectivas, lo que es los esquemas de pensamiento, las ideologías, no van a servir para mantener la cohesión en una sociedad, sino para mantener la división. ¿Sí? Entonces lo va a ver todo de una forma un poco más crítica. También va a rechazar la dicotomía que en esa época, cuando él comenzó a estudiar en los 50, que se estaba presentando muy fuerte en la sociología funcionalista de Estados Unidos, lo que vimos con Parsons y Merton, de tratar de crear una teoría y una metodología que fueran sumamente objetivas en el análisis de la sociedad. Él va a rechazar esta dicotomía de objetivo-subjetivo y va a decir que realmente es importante considerar ambos aspectos. Y él va a desarrollar, pues, dentro de su propuesta teórica, este, este conjunto de conceptos que van a cubrir tanto la parte objetiva como la parte subjetiva, ¿sí? Él va a decir, bueno, todas las estructuras sociales son objetivas, esas no, sí las podemos analizar eh, con sus características precisas y cualquiera de los investigadores que las analice, pues ve lo mismo, ¿no? Porque son cuestiones un poco más estables. Sin embargo, no se puede uno quedar solamente en el análisis de las estructuras, y ahí es donde da el paso al postestructuralismo,
sino que debe también de comprenderse los procesos de construcción de los sujetos, ¿sí? Esa parte subjetiva. Él va a hablar, en lugar de sujetos, él va a hablar de agentes sociales, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, los agentes sociales tienen una forma particular de moverse y de comprender el mundo real, de moverse dentro de esas estructuras y debemos de también comprender el por qué y el cómo lo hacen. Y como les decía, y como decía también ahí el video, él va a estar muy interesado en la sociología de la vida cotidiana, ¿sí? En todos estos aspectos culturales, en todos estos aspectos del día a día y cómo esos aspectos tan mundanos realmente ayudan a la reproducción del sistema de dominación. ¿Sí? Y él va a basarse sobre todo en estos elementos que crean distinciones, que crean divisiones, que crean a unos sectores que son privilegiados y por tanto a unos que son discriminados, ¿no? Y es ahí donde va a hablar de que hay capitales, ¿no? No el capital, como lo mencionaba nada más Marx, ¿no? Sino capitales de muchos tipos que se mueven y que sí, uno de ellos es el económico, pero no es el único y ni siquiera es el más importante. Les digo, uno de los elementos claves de Bourdieu es la crítica que hace a la escuela como este sistema de enseñanza, como este sistema que busca reproducir el saber, em, similar a Althusser y estos aparatos ideológicos del Estado, pues Bourdieu va a acusar que realmente es una farsa, que es mentira, esta idea que domina desde la Ilustración de que la educación es la clave para la emancipación y para la igualdad social. ¿Sí? Desde la Ilustración eso es lo que se ha estado propagando, no nada más en las sociedades occidentales, sino ya ahorita en, en el mundo globalizado, ¿no? La idea, y seguramente ustedes también la han escuchado de sus papás o de sus abuelos o de sus familiares, de que si quieres progresar en la vida, tienes que estudiar, entonces se presenta la educación como esa clave para progresar, para dar un paso adelante. Ahora, claro, estamos nosotros ahorita en este contexto de, pues, de la educación superior. Sí, estamos hablando desde aquí. Y todos estos señores críticos de, de la escuela como una institución ideologizante van a hablar también desde la academia, ¿sí? Entonces, es, ninguno de ellos va a proponer que entonces la clave es no estudiar, no, sino ahorita vamos a ir viendo hacia dónde va la crítica, ¿no? Él, él dice que desde la escuela primaria o desde el kinder ahora se va metiendo en la cabeza de las personas esta idea de, de las sociedades meritocráticas, ¿sí? En todas estas sociedades que se dicen democráticas, está detrás o está implícita la idea de meritocracia. ¿Qué implica la meritocracia? Pues simplemente que cada quien llega a donde quiere de acuerdo a sus esfuerzos, a su sacrificio, a sus capacidades, ¿no? Entonces, esto va creando una imagen de aparente neutralidad, ¿sí? De que realmente, pues depende de nosotros progresar o quedarnos donde estamos. Y esto lo único que hace, pues es que va naturalizando eh, la idea de que hay personas más aptas, de que hay personas con mejores capacidades, de que hay personas más inteligentes, de que hay personas más hábiles, ¿sí? O sea, bueno, no, pues es que a lo mejor eh, una persona llega a ser ingeniero y a tener un muy buen trabajo en una maquiladora donde le pagan un montonal de dinero. ¿Por qué? Porque pues es más apto, porque desde chiquito era muy bueno para las matemáticas, porque desde chiquito le gustaba, no sé, la física, qué sé yo, ¿sí? Entonces se va naturalizando esa idea de que pues hay ciertas aptitudes que casi casi son innatas, no están en nuestras manos, y luego aparte está el mérito. ¿Sí? El hecho de que se esforzaba mucho en la escuela, de que sacaba muy buenas calificaciones y eso le permitió obtener becas y eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la escuela es que naturaliza lo social, ¿sí?
nos hace ver que lo que realmente tiene un origen social es como la forma natural en que funciona el mundo. Sin embargo, no tiene nada de natural, es una construcción social. En el 64, él va a hacer una investigación sobre el sistema de enseñanza francés, junto con otro investigador, y se va a dar cuenta de que, bueno, más bien va a comprobar. ¿Alguien iba a mencionar algo, Edgar? Ah, eh, va a comprobar que realmente sí se va reproduciendo la segregación social desde la escuela, ¿sí? Creo que esto es una idea muy, muy obvia, ahora ya nos puede parecer muy obvio, pero a fin de cuentas, les digo, nosotros estamos hablando también desde un sistema de enseñanza y tenemos todas estas ideas tan naturalizadas que a veces no podemos, como que escuchamos esto y sí decimos, sí, sí es cierto, pero no logramos poner el dedo en qué es lo que está eh, reproduciendo el sistema o qué es exactamente con lo que no estamos de acuerdo. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan con respecto a esto de la escuela? Les digo, la escuela como el sistema educativo, ¿eh? No como UACJ en específico, o como TEC de Monterrey, o como sistema educativo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en que reproduce la segregación? ¿Por qué? Y si tienen algún ejemplo, adelante, Paolo. Bueno, desde mi punto de vista, la escuela funciona como un mecanismo de control social donde Ujú, separa a las personas por diferentes clases sociales y sobre esa cuestión de la segregación, creo que la forma más evidente es la cuestión de que existen escuelas privadas y públicas, ya que una persona que no tiene el poder adquisitivo de estudiar en una escuela privada va a tener menos competencia ya que va a tener peor educación, ya que como el fin pues de una escuela privada es el lucro, va a ofrecer un mejor servicio de educación. Por ejemplo, el TEC de Monterrey ofrece inglés y una persona del TEC de Monterrey va a aprender mucho más inglés y va a tener más posibilidades de competencia que alguien de una escuela pública que su nivel de inglés pues se podría considerar como mediocre. También tiene como finalidad, pues, la producción de capital humano. Entonces, pues, por ejemplo, en una escuela privada y una pública, la diferencia es que la ideología de una escuela pública va a ser crear empleados. O sea, la ideología de una escuela privada va a ser crear empleadores. Ellos van a ser ujú, los dueños, entonces la ideología es diferente. ujú. Muy bien. Totalmente de acuerdo con todos esos elementos que mencionas. Yo les doy un ejemplo. Ahorita voy con los demás. Si tienen más ejemplos y quiero también que detecten otros elementos. Pero ahorita que Paolo se enfocó en la educación superior, yo colaboro desde hace varios años con un proyecto de cursos sobre Asia. Y la mayoría de los docentes que participan ahí son profesores que fueron formados en el TEC de Monterrey. Eh, y al inicio a mí me resultaba muy extraño. Justamente su forma de pensar era sumamente distinta a lo que yo pensaba con respecto a los alumnos y con respecto a lo que teníamos que proveerles a los alumnos, ¿no? Y, y ya después, platicando más con ellos, salió al tema justamente esto que mencionó Paolo, ¿no? En el TEC de Monterrey ven a sus estudiantes como futuros empresarios, como futuros emprendedores. Entonces, todo, todo su modelo educativo está construido para eso. ¿Sí? No se enfocan tanto en cuestiones teóricas o sea, es más que nada cosas prácticas, cosas del mundo real y cosas del mundo actual. ¿Por qué? Porque eso es lo que les interesa y para eso están pagando las familias de esos estudiantes, ¿no? Y curiosamente, todos estos profesores que les digo que son egresados del TEC de Monterrey, no son de familias, pues
de clase alta que ellos hayan pagado por las colegiaturas, sino que todos fueron becados. Sin embargo, a pesar de que ellos fueron becados y ellos realmente surgieron de clases medias y clases bajas, ya tienen ese chip, pues ya, incrustado, ¿no? O sea, sí se va construyendo de diferente forma la ideología de cada persona, dependiendo del tipo de escuela al que pertenece. Y sin embargo, ahí mismo, y lo podemos notar también dentro de las escuelas públicas, o sea, la diferencia marcada está entre escuelas públicas y escuelas privadas. Pero incluso dentro de esas mismas o de esos mismos sistemas públicos y privados podemos detectar diferencias, ¿sí? Les digo, todos ellos eran, bueno, fueron estudiantes becados y a pesar de que sí ya estaban con ese otro chip, ellos seguían, o sea, ellos no son empresarios y no son emprendedores. ¿Por qué? Porque si ellos crecieron, muchos de ellos estuvieron desde la preparatoria, o sea, en Prepastec? ¿Y por qué terminan también dando clases en un proyecto igual que yo, que soy totalmente formada en escuela pública, ¿no? Porque ellos no son emprendedores, porque a fin de cuentas no tienen todos los capitales que tienen muchos de los otros estudiantes de TEC de Monterrey, que sí entran, ¿sí? Con capital social, con capital simbólico, con el capital económico, ¿sí? Entonces, pues sí, tienen este capital intelectual, pero no es suficiente. Y lo podemos ver, les digo, también en escuelas públicas. Ok, ya centrándonos nosotros en la UACJ, ¿absolutamente todos somos iguales? ¿O también se ven marcadas diferencias que se siguen reproduciendo? ¿Ustedes qué opinan? Y les digo, no tiene que ser un UACJ, pueden pensarlo en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo detectan que se van reproduciendo diferencias? ¿O creen que en las escuelas públicas sí todos entramos igual y todos tenemos la posibilidad de salir igual? A ver, sí, Paolo. Yo creo que depende de la especialidad de cada quien. Por ejemplo, la razón por qué tienen esa ideología es práctica. Por ejemplo, al tener recursos, pues esa es la ideología que uno debe manejar para seguir creyendo y sustentando el sistema. Por ejemplo, la diferencia pública y privada es de que en las privadas tienen un modelo de liderazgo que te venden para que tú seas el líder. Entonces, pues, por ejemplo, en finanzas, la diferencia es que ellos van a tener esa clase de ideología a diferencia que los de sociología, ya que ellos se van a concentrar en el ámbito empresarial y nosotros en el académico. Entonces yo creo que esas son las diferencias por el propósito que cada uno tiene sobre la profesión que va a hacer. Ok, ¿qué opinan los demás? Vamos a centrarlo entonces ahora en sociología. Sociología UACJ, escuela pública y la misma carrera. ¿Creen que todos los que ingresan a sociología en la UACJ tienen las mismas posibilidades de cuando terminen obtener un trabajo con el mismo tipo de remuneración y todo? ¿O hay diferencias que se van marcando más? Quisiera que también los demás participaran y me dijeran su opinión. O si alguien tiene hijos o si alguien tiene sobrinos, ¿qué ve de la escuela básica? Sí, Julia. Pues diría también ahí, como dice el capital social, por ejemplo, no sé por qué, no sé si tenga que ver con el tema, pero si alguien es muy social, esto y lo otro, hace contacto, se mueve y desarrolla esa habilidad, puede ser de que en un futuro, yo digo más que nada que son muy importantes los contactos, los maestros, esto y el otro, a una persona que realmente nunca tuvo como que eso de no sé, o sea, hacer sus contactos y eso pues puede ayudar en un futuro. O sea, ahorita nada más se me vino a la mente con el capital social porque estaba hablando de las relaciones que se vinculan y todo y pues yo puedo marcar esa diferencia, maestra, pero Muy bien. es un poquito más como que cómo se desenvuelve el estudiante. Ok. El capital social es definitivamente importante y yo les puedo comentar también así cuestiones que podemos ver. Eh, simplemente
recapitulen a lo mejor sus diferentes profesores en sociología, cuántos son egresados de la universidad, de la UACJ, de nuestra misma universidad, cuántos tienen contrato de tiempo completo, cuántos son profesores de honorarios, eh, a pesar de que a lo mejor todos tienen título de doctorado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque unos tienen contrato así por tiempo limitado, porque otros no, ¿sí? O sea, ¿qué factores hay? Ahora, les digo, piensen desde la educación básica. Ustedes, centrémonos en la educación básica pública, ¿sí? ¿Ustedes creen que todos los niños que entran a primero de primaria en una escuela clase mediera pública, no sé, la que está ahí por Bachilleres, la Nicolás Bravo, todos están ahí, todos son clase medieros, todos están apenas iniciando? Vamos a descartar ahorita que haya niños con capacidades distintas. Todos tienen las mismas capacidades, todos son igual de inteligentes, todos van a terminar, si los vemos 20 años después, todos van a tener la misma posibilidad de conseguir trabajos estables y bien remunerados. ¿O qué va a ser la diferencia? Ustedes piénsenlo con compañeros de la primaria que a lo mejor todavía medio sepan qué es de su vida. ¿Todos están más o menos en el mismo camino o no? Y no me refiero a profesión, me refiero a lugar dentro de la sociedad. ¿Creen que hay diferencia o creen que sí depende de cada quien? Pues sí, hay diferencia, ¿no? Porque depende del campo en el que cada uno de ellos está situado. Como ahí mencionaba en la lectura, ¿no? Como que había campos que se podían dividir. Bueno, yo pienso eso, no sé. ¿Ok, Pablo? Olvidé el nombre del concepto, pero es un concepto de sociales y biología, donde básicamente, aunque todos tengan las mismas circunstancias, alguien va a producir más que la otra persona. Por ejemplo, en ciencias naturales, si das la misma cantidad de agua a ciertas plantas, siempre va a existir una planta que va a crecer más que las otras. E incluso el hecho de que crezca más va a perjudicar eso. Entonces, pues yo diría que aunque empiecen con las mismas oportunidades, por diferentes variables, alguien va a terminar en una escala jerárquica más alta por el capital social, porque el capital social va a tener el efecto con el capital económico, por los contactos que tiene. Por ejemplo, una persona de clase baja, que su círculo social es de clase alta, va a tener mayor movilidad social, ya que va a conseguir contactos con esa clase alta. Por eso los fraccionamientos y las colonias, en mi opinión, eso es lo que causa la segregación, ya que las personas de clase baja no están conviviendo con los de clase alta y esto crea que las clases sociales se diferencien notablemente. Muy bien, ahí ya estás metiendo justamente las diferentes variables, sería lo que para Bourdieu son estos diferentes capitales, ¿no? Que no es nada más un capital, sino que son muchos que juegan entre sí. Si bien como dices, es cierto, si te contactas, si estás en contacto con personas de una clase mayor, y clase no me refiero necesariamente a clase económica, ¿no? O sea, que tengan una mayor cantidad de capital, ya sea simbólico, cultural, social. Bueno, a lo mejor tú también adquieres un poco más y eso te permite moverte. Sin embargo, de nuevo, como son muchos capitales en juego, son muchos campos distintos, las personas que inician debajo es muy complicado que realmente tengan una movilidad, ¿sí? Podemos pensar en casos excepcionales que son los que siempre se dan a conocer, pero para la gran mayoría de la población es sumamente complicado. Y bueno, no ha surgido aquí, pero a lo que quería que llegaran era que si estamos en cuestión de educación primaria de pública, ok, va a haber niños que simplemente, a lo mejor todos son de clase media, pero unos tienen un poquito más de capacidad económica y eso les va a dar ciertas ventajas con respecto a los otros que también son de clase media, pero no tienen tantos recursos. Simplemente
A lo mejor los que tienen más recursos, que su familia tiene un poco más de recursos, pueden tener a alguien o que tiene mayor capital social, es decir, contactos que no necesariamente tienen que ser contactos privilegiados, sino que, que permite crear relaciones de apoyo. A lo mejor esos niños pues van a tener quien los apoye en la mañana, les prepare un buen desayuno nutritivo que los permita tener mayor capacidad de retención y de análisis durante sus clases, que aquellos que los dos papás tienen que trabajar y que pues no tienen, sus papás no tienen suficiente capital social para tener a los niños con alguien que los cuide o llevar, o los tienen que llevar a la guardería del IMSS en lugar de una guardería privada. Son muchísimos, muchísimos factores que van a ir marcando esas diferencias. Sí, y todos esos factores, lo que quiero que quede claro, es que son muchos capitales. O sea, son todos estos capitales de los que hablaba Bourdieu. No es uno solo y no todo depende del dinero. ¿Sí? A veces son más importantes eh, tener mucho capital social que tener mucho capital económico en algún momento o en algún campo específico, ¿sí? Dependiendo de lo que se esté analizando. Entonces, bueno, ciertamente la escuela va a ir perpetuando esas diferencias y va a ir al mismo tiempo naturalizando la idea en todos de que pues si avanzas es por tu mérito y si no, pues es porque no aprovechaste lo que se te estaba presentando. Eh, y quiero que vean cómo se va reproduciendo este tipo de discurso. Vamos a escuchar este video cortito de, de la educación como clave del éxito emprendedor en Silicon Valley. Fíjense, eh, ese discurso de la educación. Ahí se los puse el link para los que no puedan verlo y aquí se los pongo.
Se fijan entonces, hay varios de los conceptos que saltan, ¿no? Educación, innovación, emprendimiento, empresas, élite, ¿sí? Entonces, se nos va, se nos sigue metiendo esa idea de que, a fin de cuentas, si si te esfuerzas lo suficiente para llegar a esas escuelas de mayor renombre, entonces de ahí puedes saltar a algún ambiente que te presente todas las posibilidades para dar el salto en el mundo real. Y sin embargo, creo que Maestra, aquí, sí, Julia. ay, perdón, es que iba a levantar la mano, pero pues unas manitas aplaudiendo. Maestra, como lo que habíamos hablado, que no es lo mismo que te salgas de Harvard, a que te salgas de una escuela pública, que es lo que a veces se dice mucho con las personas que son como el mérito que está hablando, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias. Justamente eso es lo que les iba a decir, que sí recordaba que aquí lo habíamos comentado, ¿no? Que nos presentan a estos personajes a veces como que, uy, ni siquiera terminó la escuela y vean, pues sí, pero ¿de qué escuela? ¿Qué contexto tenía? O sea, difícilmente vamos a encontrar muchos ejemplos de historias así, de personas salidas de la sierra, que no dudo que haya, porque normalmente si hay alguna de esas, de ahí se agarran para tratar de promover el discurso este meritocrático, ¿sí? Pero son mm, lo que le dicen garbanzos del libro, o sea, son cosas que no aplican a la población en general, pero son sueños que nos quieren vender para que digamos, bueno, sí, sí, si nosotros no lo conseguimos es porque no nos esforzamos suficiente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la crítica que hace Bourdieu a, a la educación, al sistema de enseñanza como reproductor de distinciones y diferencias. Otro elemento, otros conceptos claves de este señor son la violencia y el poder simbólicos. Eh, Él va a hablar de, de que la imposición de significados, de significaciones para la acción, o sea, el hecho de que alguien imponga unas ideas que van a generar ciertas acciones que, que reproducen la dominación de ciertos grupos sobre otros, es lo que realmente es un tipo de violencia y es una violencia simbólica, ¿sí? Entonces, es una violencia, sin embargo, que se considera legítima, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no está haciendo daño físico, entonces pues no está marcado en la ley que no se pueda, pero a fin de cuentas sí está reproduciendo la dominación. Y esto pues es de nuevo similar a lo que Althusser y lo que Barth habían marcado con su concepto de interpelación, que si recuerdan era ese momento en donde uno se reconoce como sujeto de un sujeto con ese mayúscula, ¿no? Entonces, aquí el poder simbólico es justamente esa capacidad de ciertos grupos, eh, ciertas instituciones o ciertas personas para imponer algo como verdad, cuando en realidad, pues, todo es un arbitrario cultural, ¿sí? Algo que van a tener en común todos los estructuralistas y postestructuralistas franceses va a ser que, que todos van a rechazar este concepto de verdad. O sea, todos van a decir, no existe una verdad. Ahorita voy contigo, Paula. No existe una verdad, sino son simplemente constructos que se imponen, que son impuestos por ciertos sectores dominantes como verdad. Con Foucault lo vamos a ver con algo que se llama régimen de verdad. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que si hay una verdad impuesta por cierto grupo, todo lo que no está de acuerdo, todo lo que creen, todo lo que piensan los grupos dominados, va a quedar como algo ilegítimo, como algo no verdadero, ¿sí? Entonces, pues esto va, de nuevo, perpetuando esas diferencias, esa división entre las distintas clases de una sociedad. Sí, Paola, ahora sí, adelante. Maestra, un ejemplo posmoderno serían los grupos de autoayuda que muchas veces ronda entre la secta. A ver, desarrolla un poquito más el ejemplo.
Pues por ejemplo, los grupos de autoayuda lo que contienen es que te presentan unas ciertas premisas que se tienen que asumir como verdades. Por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere y unos con el esfuerzo necesario puede llegar a tener éxito, pero debes de comprar tal curso para lograrlo y ser alguien. Entonces no rondaría en eso, en una estructura de violencia, pero como no Ujú, es física, sino psicológica, porque si alguien no tiene éxito en su concepto, se siente avergonzado, no ujú, sé, siente que la culpa es suya. Entonces no, exacto. se podría aplicar aquí, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Esos grupos que mencionas son y que han estado así como que surgiendo mucho en el último par de décadas, pues tiene mucho que ver con todo este discurso que se ha propagado, ¿no? Del mismo sistema capitalista. Es esa, es esa idea de que pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas y, y que los estados realmente no tienen tanta responsabilidad en cómo, o sea, en proveer ciertas bases a todos. Entonces es como que no, pues tú, a fin de cuentas, si tú no pudiste, pues es porque tú no supiste cómo hacerlo, tú no tienes la capacidad, tú no te esforzaste suficiente. Y también aplica pues en todas estas instituciones, digamos, clásicas en, en el caso latinoamericano, la Iglesia Católica, em, les digo, las mismas escuelas van imponiendo a través del poder simbólico ciertas ideas que se venden como verdades, ¿sí? Eh, y que van imponiendo lo que, lo que este Bourdieu llamaba el racismo de la inteligencia, sobre todo esto en el contexto educativo, ¿sí? En donde se da esta justificación de que la sociedad está así dividida en clases porque pues hay unos que son más inteligentes, hay unos que son más capaces que otros. Entonces, a fin de cuentas es un tipo de segregación, de discriminación, que él le llama racismo de inteligencia, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Y siempre van a ser ciertos grupos los que, los que van a imponer su verdad desacreditando a todos los que no son como ellos. Vamos a ver este otro video para, para reflejar eso, el caso de los supremacistas blancos en Estados Unidos, ¿no? Fíjense en lo que dice este señor.
Ok, básicamente la idea que resalta es eso, ¿no? Cuando este señor está hablando, se fijan, y bueno, lo dice claramente aquí al final, su idea es que el nosotros, aquellos que tienen el derecho de ser estadounidenses son solamente los blancos, ¿sí? Y al inicio del video, si se fijaron, eh, de nuevo hablaba de un nosotros y ellos que quería lo mejor para su gente, pero entonces su gente nada más limitada a personas blancas, sin tomar en cuenta que, bueno, también hay estadounidenses de todas las otras etnias y orígenes del mundo entero, pero al ser parte de un grupo dominante en Estados Unidos, pues se ha impuesto esta verdad, ¿sí? Y lo podemos ver, claro, esa verdad está o ha estado constantemente enfrentada en, desde el último siglo, siglo y medio, y por eso ha ido habiendo cambios poco a poco, ¿sí? Sin embargo, siguen siendo un grupo dominante, o sea, los blancos siguen siendo el grupo dominante en Estados Unidos, y por eso siguen imponiendo su verdad, ¿sí? Y por eso sigue habiendo tantos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque están viendo que en el mundo real se está contradiciendo esa idea, eso que ellos tienen como verdad, y pues con más ganas tratan de retomar eh, pues la idea como algo que efectivamente debe de verse reflejado en su sociedad. Entonces, bueno, em, en el PowerPoint les voy a dejar ese video por si lo quieren ver después. Es un comercial que hizo Corona, en donde pues refuta esa idea también impuesta, esta verdad de los estadounidenses blancos, sobre todo, de llamar América a Estados Unidos y decir, América es esto, ¿sí? Sobre todo ahí lo manejan como en contraposición con lo del eslogan de Trump de Make America Great Again, diciendo, pues América es todo el continente, no nada más Estados Unidos y somos bien diversos, no son nada más blancos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el concepto de hábitos, que es también clave en Bourdieu, ya lo mencionaba creo que Andrea correctamente, el hábitus se va a referir a este sistema de disposiciones que tienen los diferentes agentes, los individuos, para actuar, sentir, pensar de determinada manera, ¿sí? Son como las reglas del juego de cada campo que tenemos internalizadas. No, la gran mayoría de nosotros podemos ir por la vida sin saber de dónde surgieron. Pero bueno, es justamente a partir de todas las instituciones ideológicas que nos van mm, ayudando a interiorizar esas reglas del juego, ¿sí? Entonces, estos hábitos van a ser distintos dependiendo del campo en que nos movamos y nos van a permitir expresar en acción eh, nuestra bueno, van a permitir ligar la acción individual de cada gente con la acción del colectivo que esté representado por un campo, perdón. ¿Qué son los campos? Van a ser todos estos sistemas específicos de relaciones objetivas entre posiciones ocupadas por agentes. Serían como las estructuras o como los mercados. ¿Sí? Entonces tenemos el campo económico, el campo político, el campo religioso, académico, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros sabemos qué posición tenemos cuando entramos a un campo determinado y sabemos las reglas del juego dentro de ese campo. ¿Sí? Entonces, ahorita nosotros estamos en el campo académico o en el campo educativo y cada uno sabemos cuál es nuestra posición. Yo sé que mi posición aquí es de profesora, ustedes son estudiantes
y sabemos qué nos corresponde hacer como profesora, como estudiantes. Ciertos capitales, ¿sí? Se congeló, En maestra. algunos, Bueno, a mí perdón, se me congeló, no sé si a los demás. no sé, los demás, Sí, a mí también, maestra. ¿sí? Entonces el origen fue conmigo, yo creo. ¿En dónde me quedé? ¿Sí escucharon lo de los campos? No, maestra, apenas le iba a explicar. Ok. Bueno, les decía que el hábitus serían como las reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego, esos hábitos, van a ser particulares de cada campo. Entonces, nosotros, todos los agentes sociales, nos movemos en diferentes campos. Puede ser campo económico, político, deportivo, académico, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos qué posición tenemos en cada uno de los campos, ¿sí? Si estamos aquí, actualmente estamos moviéndonos en el campo académico o el campo educativo, y ustedes saben que su posición aquí, ahorita, es de estudiantes, yo sé que mi posición ahorita es de profesora, y sabemos, por tanto, qué es lo que corresponde hacer de acuerdo a esa posición que tenemos en este momento, ¿sí? Pero estas posiciones no son fijas, o sea, nos podemos mover a otro lado en donde cambien esas posiciones. A lo mejor yo tomo un curso y en ese curso pues yo soy estudiante y yo sé qué tengo que hacer como estudiante, y todo eso nos lo va marcando el hábitus de cada campo. Ahora, dentro de cada campo se mueven diferentes tipos de capital, ¿sí? Capital económico, cultural y social, pero de acuerdo al campo que estemos manejando, alguno va a ser más importante que otro. De nuevo, en el ejemplo de ahorita, así en este campo que estamos ahorita compartiendo, ¿cuál es, si cada campo es el sistema de relaciones y de posiciones, hay jerarquías, aquí, ¿cuál es el capital principal que me permite a mí estar en la posición de profesora? O sea, es muy importante el capital económico en este contexto. Pues no. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de ustedes puede tener muchísimo más dinero que yo, pero en este campo específico ahorita en el que estamos, el capital más importante para marcar la jerarquía es pues el capital cultural, ¿sí? Digamos, en este caso, el grado académico, ¿de acuerdo? Pero si nos movemos a otro campo, y puede ser a otro campo académico, ¿sí? A lo mejor en otro contexto puede tener más relevancia el capital económico. De nuevo, si nos manejamos a lo mejor algún curso que esté dando el TEC de Monterrey. Ok, bueno, pues ahí el capital económico sí juega una parte para poder entrar a ese campo. Entonces, los capitales económico, cultural y social van a ser tanto tickets de entrada como premios dentro de los campos, y van a ir jugándose unos u otros. Dependiendo del campo, va a ser más importante uno que otro, les digo. Y esta es la distinción que hace Bourdieu y que es muy distinto, o que ahí se distancia mucho de Marx, porque al distinguir estos campos y al distinguir que hay diferentes tipos de capital, pues se da cuenta de que en muchos de los campos el capital económico no es tan importante. Es cierto, van de la mano, y a veces si tienes mucho capital económico te permite tener más capital cultural y social, sí. Pero incluso así, incluso no sé si alguno de ustedes ha visto esas series gringas de tipo Gossip Girl, o eh, no, no sé cuáles son las más recientes, pero en donde son puros ricos. Bueno, son puros ricos, todos tienen dinero, pero aún así hay unos que dominan sobre otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor su capital cultural o su capital social es más que el de los otros. ¿Sí? Entonces,
Sí es importante el capital económico y casi va de la mano con los otros, pero dependiendo del campo, algunos van a tener más relevancia. Entonces, bueno, esos son los campos y cada campo va a tener un espacio social, ¿sí? El espacio social van a ser esas diferencias que hay dentro de los campos. Y el espacio social es siempre incierto e indeterminado. Es decir, hay ciertas posiciones, pero quien ocupa esas posiciones puede estar cambiando constantemente y va a depender de cómo jueguen los principios de conformidad y de distinción de cada quien. Bourdieu ve los campos como juegos, ¿sí? Todos entramos al juego de un campo, todos sabemos qué posición vamos a jugar, todos vamos a tratar de jugar de acuerdo a las reglas porque sabemos que si vamos completamente en contra de esas reglas, pues nos van a sacar de ese campo, ¿sí? Entonces, esto lo que implica es que no se puede desmoronar totalmente el sistema de distinciones y de jerarquías en los campos. ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber personas que lo van a querer mantener. Aquellos que tienen ciertos beneficios van a querer mantenerlos y los que están abajo tampoco pueden tratar de tumbar todo el sistema porque pues entonces no, o sea, se quedarían sin nada. Entonces, lo que dice Bourdieu es que solamente hay como revoluciones limitadas dentro de los diferentes campos que permiten a veces un ajuste de reglas de acuerdo a lo que convenga a los participantes, que a fin de cuentas los que dominan van a ser los que van a tener más capacidad de definir las modificaciones, pero que no se pueden tumbar las distinciones. A fin de cuentas no se pueden tumbar porque entonces no tendría sentido el juego, ¿sí? O sea, nadie entra a jugar un partido de fútbol queriendo eliminar el fútbol. ¿Sí? Pues entonces simplemente no entras, no ganarías nada. Entonces, más o menos eso es lo que ve Bourdieu de los diferentes campos. De nuevo, que la clase social, a diferencia de lo que ve Marx, tiene todos estos otros elementos más allá de las cuestiones materiales, de las condiciones materiales. También tiene la posición que tiene con relación a otros grupos sociales, todas estas distinciones simbólicas que vienen del capital cultural, el capital social. Y él distingue que incluso es muy interesante cómo se ha fetichizado la clase. Así como nosotros tenemos la idea de que pertenecemos a cierta clase cuando las clases sociales ni siquiera son algo objetivo, pero nos identificamos y al momento de identificarnos con alguna clase en particular, pues esas características de identificación van a tener un impacto en la acción, tanto individual como ya colectiva. Y bueno, con respecto a lo del oficio del sociólogo, Bourdieu decía que era importante, de nuevo, tener en cuenta tanto una fase objetiva como una fase subjetiva. Una fase objetiva que permitiera al investigador, al sociólogo, romper con todas las prenociones inherentes al discurso de los agentes, o sea, que le permitiera así como que sustraerse, y después la fase subjetiva, en donde permitiera reintroducir esa experiencia de los agentes. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la experiencia de los estudiantes de sociología en la UACJ, podemos captar primero de forma objetiva algunas de las características que tiene el programa, que tienen los estudiantes, etcétera, pero incluso aquí ustedes van a tener experiencias muy distintas, van a vivir su experiencia como estudiantes de sociología de forma distinta, ¿no? Entonces, esa es la fase subjetiva. Y hace la misma advertencia
que hacen todos los otros postestructuralistas franceses, de que el conocimiento científico, que la ciencia, no es más que otro campo, donde también hay intereses, hay fuerzas, hay jerarquías, y que lo que se genera, ese conocimiento que se genera, pues no es ni inocente ni 100% objetivo como se trata de vender, ¿no? O sea, todo lo que se genera desde la ciencia tiene esos intereses y esos grupos de dominación particulares que, que pues buscan imponer una verdad, la verdad que a ellos les conviene. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestra? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos así la embarradita de Bourdieu. El próximo miércoles hay que leer